Muy buenos días. Comenzamos la actividad de hoy, día 3 de mayo, la primera semana del mes de mayo, correspondiente a la semana 5 de actividades remotas. Aquellos que les llamen la atención de la semana 5, estaba considerando las primeras semanas de marzo, ¿correcto? Pero en la planificación, en realidad, esas 3 semanas eran como esas no se consideraban, ¿no? Por eso estamos en la semana 5. Esta actividad, las actividades que vamos a realizar a partir de hoy están dentro de un grupo que nos van a permitir identificar diversas actividades que contribuyen a la convivencia familiar, ¿correcto? Entonces, continuamos con la convivencia familiar, pero vamos a ver las actividades que realizamos en la familia, ¿correcto? Y que se relacionan con la convivencia familiar. Pero antes de comenzar, como quedamos en la semana pasada, antes de comenzar vamos a practicar un poco de lectura, ¿cierto? Ustedes van a leer, también ustedes van a escuchar, pero también pueden leer, ¿no? También pueden leer. Y para eso vamos a compartir. Ahí está. Platero y yo. Recuerda que todos los días vamos a procurar leer, ¿correcto? Esta bonita obra que se llama Platero y yo. Recuerda que nos quedamos, bueno, en la última oportunidad leímos el capítulo 3. Recuerda que este es 3 en Romanos, que se titulaba Alegría. Este es el capítulo 3. Lo vamos a volver a leer para retomar la lectura. Recuerda ir comentando y recordando lo que leemos cada día. Platero juega con Diana, la bella perra blanca que se parece a la luna creciente, con la vieja cabra, gris, con los niños. Salta Diana, ágil y elegante, delante del burro, sonando su leve campanilla, y hace como que le muerde los hocicos. Y Platero, poniendo las orejas en punta, cual dos cuernos de pita, le embiste blandamente y la hace rodar. Y la hace rodar. ¿Qué pasó? Ay, espera. Y la hace rodar por la hierba en flor. La cabra va al lado de Platero, rozando sus patas, tirando con los dientes de la punta de las espadañas de la carga, con una cla- clavellina o con una margarita en la boca. Se pone frente a él, le topa en el testuz y brinca luego, y bala alegremente, mimosa igual que una mujer. Entre los niños, Platero es de juguete, disculpen, con qué paciencia sufre sus locuras, cómo va despacito, deteniéndose, haciéndose el tonto, para que ellos no se caigan, cómo los asusta, iniciando de pronto un trote falso. Claras tardes de otoño, maguereño, cuando el aire puro de octubre afila los limpios sonidos. Sube del valle un alborozo idílico de balidos, de rebuznos, de risas de niños, de ladrillos y de campanillas. Capítulo 4. Mariposas blancas. La noche cae brumosa ya y morada. Vagas claridades, malvas y verdes, perduran tras la torre de la iglesia. El camino sube, lleno de sombras, de campanillas, de fragancias de hierbas, de canciones, de cansancio y de anhelo. De pronto, un hombre obscuro, con una gorra y un pincho, roja un instante la cara fea por la luz del cigarro.
baja a nosotros de una casucha miserable, perdida entre, entre sacas de carbón. Platero se amedrenta. ¿Va algo? Vea usted, mariposas blancas. El hombre quiere clavar su pincho de hierro en el cerroncillo y yo lo evito. Abro la alforja y él no se va. Y el alimento ideal pasa, libre y cándido, sin pagar su tributo a los consumos. Capítulo 5. La primavera. Ay de relumbres y olores. Ay como ríen los prados. Ay qué alboradas se oyen. Romance popular. En mí duerme vela matinal. Me malhumora una endiablada chillería de chillidos, de chiquillos. Por fin, sin poder dormir más, me echo, desesperado, de la cama. Entonces, al mirar el campo por la ventana abierta, me doy cuenta de que de los que alborotan son los pájaros. Salgo al huerto y doy gracias a Dios del día azul, libre concierto de picos frescos y sin fin. La golondrina riza, caprichosa, su canto en el pozo. Silba el mirlo sobre las naranjas caídas de fuego. La oropendola charla en el chaparro. El chamariz ríe larga y menudamente en la cima del eucalipto, y en el pino grande los gorriones discuten desaforadamente. ¿Cómo está la mañana? El sol se pone en la tierra, el sol pone su tierra, en la tierra su alegría de plata y de oro. Mariposas de 100 colores juegan por todas partes, entre las flores, por la casa, en el manantial, por doquier. El campo se cubre de estallillos, en crujidos, en hervidero de vida sana y nueva. La primavera. ¿Sabes? Mira, parece que estuviéramos dentro de un gran panal de luz, que fuese el interior de una inmensa y cálida rosa encendida. El capítulo 6, Ángelus, lo leemos el día de mañana. Muy bien. Un comentario antes de terminar el momento de la lectura. Recuerda lo que hemos leído hasta ahora. ¿Cierto? ¿Por qué lo recuerda? Porque esto es como un cuento, ¿no es cierto? La indicación en la actividad anterior fue que podemos releer, no se trata de leer un texto como este, que es extenso, que tiene 39, digamos que tiene como 37 páginas quitándole lo del título, ¿no? No se trata de terminarlo en determinado tiempo, se trata de leerlo, irlo entendiendo y disfrutarlo. Así que a estas alturas ya sabemos quién es Platero, ¿no es cierto? Platero es un burro, ya sabemos sus características físicas de ese burro, sabemos lo que hace, con quiénes juega, ¿no es cierto? Y en este último capítulo el autor nos narra el comienzo de un nuevo día, un nuevo día de primavera, ¿correcto? Y también te hemos dicho que cuando encuentres palabras que no conoces, consultes el significado. Por ejemplo, aquí hay varias palabras nuevas, por ejemplo, chamariz, que estoy leyendo, ¿no? El chamariz ríe larga y menudamente en la cima del eucalipto. ¿Qué será un chamariz? Como es primavera, debe ser algún animalito, porque la primavera se caracteriza por este, la llegada de una serie de animales, de flores, ¿no? Eucalipto es un árbol, ¿no? Cuando nos enfermamos a veces del bronquios, la mamá nos prepara un eucalipto y mejoramos. ¿Correcto? Dice que este chamariz, ¿no?, que se encuentra en el eucalipto y en el pino grande. El pino es otro árbol, ¿no? Los gorriones discuten desaforadamente.
Esto es un gorrión, también es un ave. También es un ave. Muy bien. Entonces, lee, puede volver a leer, puede volver a leer. Como lees, regresamos el video y puedes ponerle pausa y puedes leer y puedes ir comprendiendo mejor el texto que leemos. ¿Correcto? Mañana continuamos con el capítulo 6, Angelus. Angelus. Otra cosa, recuerda que no va a haber ficha de esto, no va a haber ficha de trabajo de esto, no te voy a evaluar esto, estamos leyendo por placer de leer, ¿está bien? Estamos leyendo por puro placer de leer. ¿Sí? Muy bien, entonces dejamos de compartir y regresamos a la actividad del día de hoy, a la actividad del día de hoy. Muy bien, entonces, hoy lunes 3 de mayo, nosotros dijimos que íbamos a trabajar, hoy vamos a ir en un grupo de actividades para identificar las diversas acciones, actividades que contribuyen a la convivencia de la familia. Muy bien, ¿qué voy a aprender en estos días que comenzamos hoy? Vas a conocer las diversas actividades que promueven la convivencia armoniosa, teniendo en cuenta las tareas del hogar, que no es nada nuevo, ya hemos trabajado qué tareas se realizan en el hogar y qué tareas realiza cada integrante de la familia. ¿Cierto? También el compartir gustos, preferencias, los espacios de recreación mediante la búsqueda y análisis de información. Vamos a leer textos, ¿cierto? Y vamos a usar el lenguaje artístico. Aquí podemos distinguir las áreas en que vamos a trabajar, ¿correcto? Si hablamos de las tareas del hogar y de compartir gustos, estamos en el área de personal social. Si nos hablan de los espacios de recreación, esto también es personal social, pero también se relaciona con matemáticas, cuando nos hablan de espacios. El análisis y la lectura de textos se refiere al área de comunicación. Y cuando nos hablan lenguajes artísticos, estamos en el área de arte y cultura. ¿Correcto? Muy bien, eso es lo que vamos a hacer, esas áreas vamos a trabajar esta semana. Muy bien, ¿qué voy a necesitar en estas actividades? Como siempre, nuestro lápiz, nuestro lapicero, nuestro cuaderno del área en que nos indiquen, ¿correcto? O los que trabajan con hojas de reuso, en hojas de reuso que van a ir a archivarse a su folder. Vamos a necesitar el cuaderno de trabajo de matemática 3 y el cuaderno de matemática 4. No te preocupes porque yo sé que todavía no nos entregan el cuaderno, el ministerio, bueno, el ministerio está repartiendo, pero el colegio todavía no llegan, ojalá que lleguen pronto, lleguen este año. Cuando lleguen, en su momento se les hará entrega. Profesor, ¿y por qué el cuaderno de trabajo de cuarto grado? Porque ahí hay alguna actividad que nos puede servir para la actividad que vamos a realizar en el área de matemática en esta semana. Muy bien. ¿Qué debo tener en cuenta para lograr identificar las actividades que son importantes para la convivencia familiar? Vamos a organizar en una tabla las responsabilidades en el hogar a partir de un diálogo en familia. Eso es la actividad, por ejemplo, de hoy día lunes. Luego, en el transcurso de la semana, vamos a interpretar información para aprender reglas de juegos, descubrir gustos y preferencias y compartirlos en familia. Recuerda que ya en otras actividades hemos compartido ciertas actividades, valga la redundancia, con la familia. Y los que lo han hecho se han divertido. Por ejemplo, la semana pasada compartieron el juego carrera de caballos en el área de matemáticas. Espero primeramente que lo hayan comprendido y lo hayan realizado. Estuve revisando los envíos y hay algunos que lo entendieron muy bien y otros que han tenido dificultad. Ojalá que lo hayan corregido. También vamos a organizar ideas y escribir un texto para dar instrucciones sobre actividades que favorecen la convivencia familiar. Área de comunicación, escribir textos, ¿correcto? Muy bien. El día de hoy, escucha, vamos a trabajar el área de personal social. Entonces, en tu cuaderno de personal social, escribes la fecha, hoy día estamos lunes 3 de mayo, y escribes el título de la actividad. El título es: nos ponemos de acuerdo para organizar las tareas
de hogar. Muy bien. Lee lo que dice Manuel y Ariana, que son nuestros amigos a quienes estamos observando, y responde en tu cuaderno o en una hoja de rebus. ¿Escuchaste, no es cierto? Responde en tu cuaderno. También te digo que no es necesario, que lo puede hacer, lo hace, pero no es necesario escribir todo el texto que estás observando entre Manuel y Ariana. Manuel le dice a Ariana: Ariana, es muy bonito cuando todas y todos en familia compartimos responsabilidades en las tareas del hogar. Ariana le responde: sí, Manuel, en mi casa, como mi familia, en mi casa, como mi familia, como mi familia, debería ser con mi familia, nos hemos organizado por tareas y días. Tenemos un horario familiar. Y la pregunta que tienes que copiar y responder en tu cuaderno es: ¿estamos de acuerdo con lo manifestado por los niños? Esa es la pregunta que tienes que copiar. Y vas a responder: sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero también tienes que explicar por qué. Si dices sí estás de acuerdo, sí, punto seguido, y escribes el por qué estás de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que dicen los niños, con lo que dicen Manuel y Ariana. Entonces, no, punto seguido, mayúscula, y explicas el por qué no estás de acuerdo. ¿Correcto? Muy bien. Vuelvo al diálogo entre Manuel y Ariana. ¿Cierto? Manuel le dice que qué bueno es que toda la familia participe en las responsabilidades de las tareas que hay que hacer en el hogar. Y Ariana le dice que sí, ¿cierto? Y que en su casa tienen organizado las tareas y días en que se realiza cada tarea, quién la realiza, ¿correcto? Sobre eso nos pregunta. Muy bien. Ariana le mostró a Manuel la forma en que su familia organizó sus actividades, ¿correcto? Tenemos un cuadro, un gran cuadro, ¿correcto? En la primera columna, esta es la primera columna, tarea del hogar. ¿Cuáles son las tareas en las que asumen responsabilidades? Asear y ordenar la casa, ordenar los dormitorios, lavar los platos, ordenar el comedor, regar las plantas del jardín, lavar la ropa, cocinar. ¿Correcto? Muy bien. Ese es en la columna, en la primera columna, en esta de aquí que está sombreada, que acabamos de leer. Esa es la primera columna. Y en la primera fila están los días de la semana. ¿Correcto? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y dentro del cuadro están los responsables de cada actividad, de cada tarea del hogar correspondiente cada semana. A ver, un momento para que la observes. Muy bien. Después de observar, nos damos cuenta que el aseo, correcto, y tener ordenada la sala, cuando alguien llega a la casa, primero observa la sala. Y esa sala tiene que estar aseada y ordenada, porque es la primera impresión que se llevan las personas, nuestros familiares, de nuestra casa, ¿no? De cómo vivimos. Entonces, el asear y ordenar la sala es responsabilidad de Ariana, ¿no es cierto? Ariana lo hace el lunes, martes, miércoles, jueves, toda la semana. Ariana mantiene ordenada y limpia la sala. Todos los días, Pedro ordena los dormitorios, de lunes a domingo. Gabriel se encarga de lavar los platos toda la semana. La abuelita, ¿no es cierto? La abuelita, que también seguramente las abuelitas siempre quieren estar en actividad, ordena el comedor, ¿correcto? A la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, ¿correcto? Si hay lonche, a la hora del lonche. La abuelita es la que se encarga de arreglar, de ordenar el comedor, ¿correcto? Como poner los cubiertos, todo lo que se hace al momento de reunirnos a ingerir nuestros alimentos. ¿Quién riega las plantas del jardín? El papá se encarga de regar las plantas del jardín de lunes a domingo. De lavar la ropa, la mamá se encarga de lavar la ropa. Y de cocinar el lunes
Cocina la mamá, el martes cocina el papá, el miércoles cocina la abuelita, el jueves nuevamente el papá, el viernes la mamá, el sábado la abuelita y el domingo todos colaboran en las tareas de la cocina, ¿no es cierto? Aunque a veces si somos muy numerosos en la familia, es complicado que todos estén en la cocina, pero también eso es parte de la organización de la familia. Muy bien, este es el cuadro que presentó Ariana a Manuel y muestra las actividades que realizan cada integrante de la familia. Esto me recuerda, les voy a contar una anécdota, ¿no? Una anécdota, porque esto me ha hecho recordar cuando en los 80 cuando estudiábamos en la universidad con dos primos más, eh, llegamos a vivir en la casa de una tía, ¿no es cierto? Que su casa la bueno, esa casa estaba dispuesta a ser ocupada y la ocupamos mis dos primos y yo, ¿correcto? Para organizarnos, porque al comienzo hubo problemas de quién hacía limpieza, en las tareas de la casa hubo problemas, porque, bueno, unos hacíamos, otros no hacíamos, hasta que un día nos sentamos y nos pusimos a conversar para organizar las tareas que había que hacer en la casa. Y llegamos a organizarnos de tal modo que hubo una convivencia armoniosa, ¿correcto? Ahí no había papá, no había mamá, no había quien nos ponga límites, así que nosotros mismos teníamos que asumir esa responsabilidad, eso es parte de ser mayor de edad. Muy bien, la familia que nos visitaba se quedaba, bueno, les llamaba la atención, por ejemplo, cuando entraban a la cocina, ¿correcto? En una parte de la cocina, en la puerta de un armario, ¿no? De un repostero, había un horario como el que estamos observando de Ariadna, ¿correcto? Y ahí figuraba este, quién se encargaba de lavar el servicio, la vajilla. Había un horario, éramos tres, entonces nos turnábamos quién lavaba la vajilla el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves, ¿correcto? También había dentro de ese horario, también lo habíamos organizado de tal manera que no solamente figuraba el lavado del servicio, sino quienes hacían el mercado, o sea, quienes iban a comprar el mercado los fines de semana, ¿correcto? Sobre la preparación de los alimentos, habíamos acordado que el primero que llegaba se encargaba de cocinar, ¿correcto? El primero que llegaba. Y el que llegaba después colaboraba, de tal manera que hubiera alimentos cada vez que alguien llegaba a la casa, porque teníamos diferentes horarios de estudio. Y también teníamos otro cuadrito donde semanalmente, organizábamos qué es lo que se iba a preparar de alimentos. Eso era en la cocina. Las personas cuando iban al baño, detrás de la puerta del baño, había un horario de quienes limpiaban el baño cada fin de semana, ¿no? Cada fin de semana. ¿Quién se encargaba de la limpieza del baño para que ese baño estuviera limpio? ¿Correcto? Muy bien. Actividades que realizábamos los tres los fines de semana eran dos. Uno, limpiar la casa. Todos limpiábamos la casa, pero el que limpiaba los baños se dedicaba a limpiar el baño adicionalmente de colaborar con la limpieza de la casa. Y también íbamos a hacer el mercado. Íbamos a hacer el mercado semanal, ¿correcto? Al comienzo, hasta que después decidimos irnos a la parada. Y vamos a comprar la parada para por lo menos 15 días. Y para eso teníamos que tener en cuenta qué es lo que se iba a preparar en esos 15 días cada día de almuerzo. Y funcionó. Hasta ahora, en alguna oportunidad, personas que llegaron a la casa se acuerdan, ¿no?, de esos horarios, Entonces, para una buena convivencia, ¿correcto? También es necesario que cada uno asuma responsabilidades
en las tareas del hogar, en las tareas de la casa. Comentario al ver este, esta distribución de tareas. Muy bien. Comenta con un familiar lo que leíste acerca y la propuesta de Ariana en ese diálogo que han tenido con Manuel. Puedes considerar las siguientes preguntas. Cuando dice conversa, ¿correcto? Quiere decir que es un diálogo oral, ¿no? Estas preguntas no van al cuaderno, estas preguntas no van al cuaderno, pero sí tienes que dialogar con tu familiar porque más adelante hay una actividad relacionada con esto. ¿Qué te pareció la organización de las actividades del hogar en la familia de Ariana? ¿Estará bien? ¿Qué no estará bien? ¿Será aburrido todos los días arreglar la cama o todos los días la misma persona en limpiar y mantener ordenada la sala? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de la organización? ¿La asignación de responsabilidades es igual para todos los integrantes de la familia? O sea, todos participan de la misma manera. ¿Por qué? La abuelita estaría más sencilla, ¿no? Si no hay abuelita, puede ser el menor de edad. ¿Crees que es importante tener un horario para la organización de las actividades en casa? ¿Será importante ese horario? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Crees que es bueno que una misma persona tenga siempre que realizar las mismas responsabilidades? ¿Por qué? Recuerda que estas preguntas sirven para el diálogo con la familia o con el familiar que te apoya a realizar esta actividad. Recuerda que la convivencia en la familia es agradable cuando todos sus integrantes asumen responsabilidades en el hogar, ¿correcto? Porque no todo es jugar, no todo es ver televisión, no todo es pasear, ¿no? También hay responsabilidades en el hogar. Muy bien. Pídele a tu familiar, al final, a la persona que te apoya o a tus familiares que elijan democráticamente la actividad del hogar que les gustaría asumir, ¿correcto? ¿Cuántos son en tu familia? ¿Son tres? ¿Son cuatro? ¿Son cinco? Pregúntale a cada uno qué responsabilidad le gustaría asumir, pero para ello anota primero, tienes que tener claro cuáles son las actividades que se realizan, las actividades más importantes, ¿correcto? Son las mismas actividades que han considerado en la familia de Ariana. Pregúntale a ver, dice a tus familiares qué actividad le gustaría realizar. Lavar el servicio, lavar los platos, ¿no? Ordenar el comedor a la hora del desayuno, del almuerzo, de la cena, limpiar, ¿no? Mantener limpia la sala, y, ordenada la sala o limpiar toda la casa. Aquí, por ejemplo, Adriana no indicó la limpieza de los servicios del baño, ¿correcto? ¿Quién ordena los cuartos? ¿No? Muy bien. Y también, además de qué actividad quiere realizar, cuándo, qué día lo va a realizar. Y comenten por qué de su elección. Recuerda que las actividades deben ser alternas. ¿Qué significa alternas? Que una semana puedes realizar una actividad, la siguiente semana puedes realizar otra actividad, ¿no es cierto? Ir, aparte, además, esto sirve para ir conociendo todas las actividades que se realizan en el hogar. Revisa las responsabilidades que asumen los integrantes de tu familia en las tareas del hogar, ¿correcto? A ver, un momento. Ya, muy bien. Había un pequeño ruido por ahí. Revisa entonces las responsabilidades que asumen los integrantes de tu familia en las tareas del hogar. Utiliza alguna tabla para organizar las responsabilidades en tu casa. En caso de no tenerla, organiza con tu familia las tareas para una mejor convivencia. Para ello sigue las siguientes pautas. Ten en cuenta que tenemos el ejemplo de Ariana, ¿correcto? Tenemos el cuadro de ejemplo, ese cuadrito, que es como un horario, es como un horario. Como tu horario de escuela, puede ser, es como un horario para las actividades del hogar, de la casa. En tu cuaderno o en una hoja de reusa, elabora una tabla similar al modelo que ya hemos visto y en el modelo que se te va a presentar adelante. En la primera fila,
los días de la semana. Acuérdate, filas y columnas. En la primera fila, los días de la semana. Recuerda que todos los días de la semana, de lunes, martes, miércoles hasta el domingo, hay actividades en el hogar. ¿Correcto? Hay actividades en el hogar. No hay día en que no se tenga nada que hacer en el hogar. ¿Correcto? Entonces, en la primera fila, los días de la semana. Y en la primera columna, o sea, de arriba hacia abajo, las tareas o responsabilidades que, se, que, que ustedes se van a poner de acuerdo en realizar. Acuerden las responsabilidades de cada integrante, que cada integrante va a asumir, considerando las posibilidades de su desarrollo. ¿Correcto? Muy bien, los niños que pueden hacer, los, los adolescentes, los jóvenes que pueden hacer, los adultos qué tarea pueden realizar y los abuelitos qué tarea pueden realizar. ¿Correcto? Si tenemos algún familiar con alguna discapacidad, nosotros qué también puede hacer él o ella. ¿Nosotros? Discapacidad física, alguien que tenga discapacidad visual, o sea, que no pueda observar, ¿correcto? ¿Puede hacer una actividad? Por supuesto que pueden hacer, ¿correcto? Son personas hábiles. ¿Hay alguna persona que tenga alguna discapacidad motriz, ¿no es cierto? Que no pueda caminar, que esté en silla de ruedas, con muletas, ¿no es cierto? Pueden también realizar actividades y también se les debe integrar. Completa la tabla con las responsabilidades de cada integrante. ¿Cuál es esa tabla? Es esta. Es la misma tabla que nos presentó nuestra amiga, es la misma tabla que teníamos nosotros, mis primos y yo, en la casa donde vivíamos, ¿correcto? Sino que está vacía. Cuidado con aquellos que dicen, solamente hay 3 tareas en la casa porque en el cuadro veo 3 tareas. No, ese es un ejemplo, pues, ¿no? Una tarea puede ser limpiar, lavar, cocinar, pero hay muchas más tareas y los integrantes de la familia consideren más tareas, esta tabla puede crecer hacia abajo. Que no se repita en actividades pasadas del año pasado, se enviaba un cuadrito como con tres filas, y esas 3 filas las completaban. Ya no había más actividades. Por supuesto que hay más actividades. Solamente son 3 actividades que se pueden realizar en el hogar. No, son varias. ¿Correcto? Son varias. Entonces, aumentas más filas en la parte inferior. ¿Correcto? Entonces, aquí en la primera columna nos dice que coloquemos las tareas que cada uno va a asumir. En la primera fila, los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y aquí al interior, el nombre de el integrante de la familia que se va a hacer responsable de cada actividad que se realice en el hogar. Todo esto para mejorar nuestra convivencia. Nuestra convivencia. Muy bien, ya tienes tu tabla de responsabilidades y actividades en tu familia, ¿correcto? Reúnela y comparte con ellos las tablas de responsabilidades y actividades. Recuerda que previamente, para completar esta tabla, le preguntaste a cada integrante de la familia qué tarea en la familia le gustaría realizar y qué días. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, antes de completar este cuadro, observa, observa qué actividades hay que realizar. ¿No? Limpieza. Te vuelvo a decir, limpieza, cocina, ¿correcto? Compras, por ejemplo, la compra del pan. ¿Quién puede ir a comprar todos los días el pan en la mañana? A la bodega más cercana. ¿No? El pan y lo que se necesite para el desayuno. ¿Quién puede acompañar a la mamá, correcto, a cargar su bolsa de compras los días que la mamá va al mercado? ¿No? Ahí todos se van a querer anotar porque ya sabemos, cuando vamos al mercado, alguito nos comemos por ahí, ¿no? Otra actividad, ¿quién lava el servicio? ¿Quién lava la vajilla después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena? ¿Quién lava las ollas? ¿No? ¿Quién barre? ¿Quién saca a pasear a la mascota? ¿No? Entonces, mira, hay más de 3 actividades, así que el que solamente me envía 3 actividades no va a tener una buena calificación, ya sabes. Muy bien, evidencia pues, a presentar. Entonces, completas tu tabla de responsabilidades familiares,
correcto, para una buena convivencia, y me envías foto de esa tabla, ¿correcto? Muy bien, esa es la actividad del día de hoy. El día de mañana, recuerda que comenzamos leyendo nuevamente Platero y yo. ¿Está bien? Platero y yo. Por ahí vamos a ver, voy a plantear algunas preguntas, pero para que las tengas en cuenta, ¿correcto? No para, este, no para una calificación, ¿no? No para una diploma, ¿no? La diploma de lectura te la vas a dar tú cuando termines de leer un primer libro. Te recuerdo que si acompañas a la mamá en el mercado, muchas veces en el mercado encontramos a personas que venden libritos de segunda mano en el suelo. Lo compras, lo desinfectas un poquito no, lo desinfectas y lo puedes leer. Muy buenos días, espero tu tabla de responsabilidades asumidas en las tareas, en las acciones que se realizan en la familia. Muy buenos días. Esto me ha servido para recordar aquellos años en que comenzaba a asumir responsabilidades en casa. Menos mal que la mamá me había preparado para ello, ¿no? Si no nos hubiera preparado la mamá a limpiar, a cocinar, hubiera sido muy difícil nuestra convivencia y vivir solos. Muy buenos días.